Continuamos en Escritorio Local, os lo adelantaba hace un ratito, vamos a hablar de setas, vamos a hablar de hongos y lo vamos a hacer a raíz de la primera publicación de una serie que va a editar el Ayuntamiento de Burgos para acercarnos precisamente a ese círculo que se da en la provincia en el que podemos encontrar muchas setas, hongos y que va de la mano directamente del trabajo que está desarrollando la Asociación Micológica Gatuña. Esta noche su portavoz, Javier Carlón, está de nuevo con nosotros. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. Gracias por estar una vez más. Gracias a vosotros. Y además, para presentarnos esta publicación que acaba de ver la luz y que además supone, bueno, pues de alguna forma la recopilación a mucho trabajo, porque es algo en lo que hay que insistir siempre. Detrás de cada publicación de estas características hay mucho trabajo, sobre todo de investigación en algunos momentos más que otros, y es precisamente lo que tenemos sobre la mesa. Lo primero es obligado. ¿Cómo surge la idea, Javier, de una publicación de estas características del primer volumen de una colección? Pues la idea es muy antigua, aunque ahora ha tenido lugar, pero la idea ya lleva muchos años. Desde que nosotros empezamos a constituirnos como asociación, ya teníamos la idea de poder hacer algo relacionado con nuestra provincia y también con nuestro término municipal, porque teníamos conocimiento, muchos de nosotros, de todo lo que había a nuestro alrededor, aunque no nos habíamos constituido todavía como asociación. Entonces, ya en la primera exposición que hicimos a principios del siglo, o en el 99 incluso, ya expusimos que en nuestro término municipal había muchas especies de hongos, para nuestra misma sorpresa, ¿no? Porque entonces llevábamos menos años en el estudio de esto, pero ha sido algo que hemos ido acumulando poco a poco y ahora ha tenido lugar esta publicación y lo celebramos por eso, ¿sabes? Me imagino ya, Javier, que quien más o quien menos conoce ya Gatuña, conoce ya la asociación, porque son muchos años de trabajo, desde los últimos años de los 90, pero para aquellos que no, ¿quiénes conformáis esta organización? Bueno, pues simplemente somos aficionados a la micología desde ámbitos muy distintos, algunos desde ámbitos no profesionales, pero casi, y otros simplemente pues aficionados a la recolección de setas, como cualquier persona que quiera interesarse por este mundo, o sea, muy diverso, ¿no? Hay farmacéuticos, hay médicos, hay personas que no tienen ninguna dedicación relacionada con esto, pero que tienen afición, en fin, está abierto a todos los burgaleses. Y está abierto a aquellos que tengan un interés, que quieran acercarse, participar con vosotros, colaborar de primera mano. Por supuesto, o sea, y estamos abiertos desde siempre. Todos los lunes tenemos a disposición del público burgalés, o no burgalés, claro, nuestra sede a las 8:30 de los lunes, de todos los lunes del año, incluso en verano, incluso, bueno, iba a decir Nochevieja estuvimos también, o sea, que quiero decir que no fallamos. Esto sí que es persistencia, sí, ¿no? Sí, todos los lunes del año a las 8:30 a 10 estamos con las puertas abiertas y hay muchos días que estamos también ahí por la mañana, pero bueno, ¿Dónde está la asociación, para aquellos que no sepan? En la esquina de Melchor Prieto con Diego Laínez, en fin, cerca de los Mercadona de por ahí. Bueno, que la gente sepa, ¿no?, que tiene ese lugar de referencia para cualquier tipo de consulta. Si quiere colaborar con la asociación, si quiere formar parte de ella, ahí se van a disipar cualquier tipo de dudas. Una asociación que, como dice Javier, trabaja ya desde hace mucho tiempo con la idea, ¿no?, de al final poder recopilar todo ese trabajo que durante los últimos años se ha venido haciendo. Y el primer volumen de esta colección, porque yo quiero insistir mucho en eso, ¿no?, que va a ser una colección que poco a poco va a ir viendo la luz, se circunscribe al ámbito del quejigar, que es uno de los ecosistemas que se dan en la capital, ¿no? ¿Por qué habéis elegido precisamente este para abrir la colección? Porque es lo que queda de residuo de lo que era el bosque autóctono de nuestro entorno, aunque ahora mismo es simplemente casi eso, residual y mínimo lo que queda de superficie, pero está en torno al aeródromo de Villafría antiguo y cerca del actual aeropuerto. Todo lo que había de roble y encina relacionado con el bosque mediterráneo del entorno de Burgos, lo poco que queda, pues nos parecía que era el momento de darlo a conocer comenzando esta colección. Seguiremos también con parte de lo que es autóctono, que son lo que crece en las riberas, ¿no?, en todo lo que es en torno a nuestros cauces, y luego ya iremos a repoblaciones forestales, a zonas donde hay más riqueza micológica, pero que no son tan emblemáticos como este. Nos parecía emblemático. Tenemos que decir, lo primero, que no se trata de una guía para diferenciar, por ejemplo, cuáles son aquellas setas comestibles que nos vamos a encontrar en este ecosistema, ¿no?, sino que el objetivo va por otro sitio. Sí, el objetivo es simplemente que se pueda disfrutar de lo que son los paseos por nuestro entorno próximo, el término municipal de Burgos, y como se puede disfrutar reconociendo un ave o un árbol o una planta, de la misma manera se puede disfrutar reconociendo un hongo. Es algo que nos gustaría introducir, ¿no?,
la dedicación, el amor, el gusto, el disfrute de la naturaleza por sí misma, independientemente de la utilidad que tenga, que tampoco es una cosa excluyente, ¿no? Que puede ser compatible. Es compatible, efectivamente, pero va mucho más allá, ¿no? En principio, su objetivo. ¿Cuántas clases, cuántos tipos se dan en un ecosistema como el Quejigar? Aquellos que habéis encontrado, tengo que insistir en que es fruto de trabajo de muchos años, porque uno no simplemente se acerca a este ecosistema y descubre una serie de setas, una serie de hongos en un momento dado, sino que al final es fruto de ese trabajo que año tras año se ha ido recopilando. Sí, es difícil precisar el número de especies que puede haber en ninguno de los entornos que vamos a estudiar. En general, en todo el término municipal, yo el otro día decía y mantengo más o menos el número aproximado de unas 500 especies que puede haber, pueden ser más incluso, pero de ellas, pues algunas nosotros lo llamamos especies de hongos porque lo son, pero el gran público pues a lo mejor no lo consideraría ni siquiera, pero esa mancha es una seta, bueno, pues en fin, son fructificaciones que tienen una apariencia que no son la típica del aspecto de seta, ¿no? Que puede ser una costra, puede ser una especie de esponja, puede ser un botón, en fin. Pero en general, en particular en lo que se refiere al quejigar, pues puede haber un número de especies que supera las 50 en nuestro entorno, no digo en todos los quejigares, hay muchísimas más, ¿no? Pero en lo que es en nuestro entorno... Estamos hablando siempre del ecosistema, ¿no? Que se da en el término municipal. Estamos hablando de algo muy concreto, sí, muy específico. Dentro de la publicación, aproximadamente unas 20 son las que se han podido recopilar. ¿Por qué se ha hecho esta selección y no otra? ¿Por qué se han incluido estas especies? Yo no sé si por su vistosidad, por su desconocimiento a lo mejor generalizado. Pues hay de todo. O sea, por una parte tenían que estar algunas que son imprescindibles que la gente conozca, porque la Manizafaloides, que es la primera de toda la colección, es una especie que todo aficionado a la micología debe de conocer, aunque esté solo iniciándose, por su veneno, por su potencial peligro. Y luego hay otras que son por su vistosidad, otras son pues para dar un ejemplo de todo el mosaico de variedades que tenemos, ¿no? En este mundo de hongos. Algunas porque son muy raras, otras porque son muy comunes y otras porque son muy vistosas. ¿Había algún precedente en una publicación de estas características en la ciudad? Yo no sé si tenéis conocimiento de que se hubiera hecho un trabajo así tan exhaustivo como este. No hay precedentes, no. Y hablabas precisamente de la necesidad también, aunque no es el objetivo, de conocer, por ejemplo, la peligrosidad, ¿no?, de algunas de estas setas. ¿En qué momento nos encontramos? Porque también es una pregunta que se os trasladaba el otro día en la rueda de prensa. Ahora que parece que, no sé si que todo está permitido, pero sí que mucha gente se aventura o se adentra también en este mundo, ¿en qué momento nos encontramos en cuanto a la afición, en cuanto a los aficionados y en cuanto a aquellas personas que al final dan ese paso y salen a estos ecosistemas a recoger o a fotografiar también en muchos casos? Bueno, pues ha habido una explosión de interés porque la gastronomía ha entrado en este mundo con mucha fuerza en estos últimos años. Seguramente hay más personas de las que creemos que están con un grado de conocimiento mayor del que nosotros sospechamos, en el sentido de que ahora hay mucha información disponible a través de la red, ¿no? Y es posible que una persona pueda haberse informado más de lo que nosotros conocemos y que haya personas pues, que realmente estén muy interesadas en esto y muy informadas, pero la gran mayoría de las personas no van así, van en fin, con mucha ignorancia y creyendo que hay muy pocas cosas que se parezcan en este mundo de las especies y es muy complicado en realidad, ¿no? Sí, entonces a veces hay que lamentar, ¿no?, esas intoxicaciones a la hora de la recolección. ¿Qué debe tener en cuenta una persona que sea aficionada, que digamos tenga unos conocimientos básicos a la hora de salir al campo y buscar estas setas? Porque sí que deberíamos diferenciar quizás entre aquellos que salen a recolectar y aquellos que simplemente salen pues para fotografiar o disfrutar, ¿no?, del medio. Cuando uno sale a disfrutar del medio, simplemente ya yo creo que es consciente de que no debe de estropearlo, o sea, simplemente respetarlo. La fotografía es un muy buen modo de disfrutar de todo lo que es la micología. Cuando una persona se acerca con la intención ya de recolectar, pues tiene que saber con qué se puede confundir. Yo creo que es lo más importante. Puede recolectar especies que no va a consumir, aunque ahora mismo la legislación está siendo más estricta con todo esto y va a haber listas ya de especies recolectables y otras que no, y va a haber unas autorizaciones a determinadas personas que tengan un conocimiento científico para recolectar
algunas especies más. Todavía no está desarrollada la normativa, ¿no? Salió en el invierno pasado, en el otoño pasado lo que es la nueva legislación y no sabemos hasta dónde va a llegar la normativación de todo eso, ¿no? Pero en general, sin entrar ya en detalles de este tipo, lo que sí que es aconsejable es que se disfrute de lo que es el paseo, que no se arriesgue lo más mínimo nadie consumiendo algo que no conoce y que disfrute eso, reconociendo, identificando, fotografiando, en fin. Bueno, y estudiándolo también. Y que se respete, ¿no? Que todas estas acciones vayan de la mano del respeto al ecosistema, ¿no? Porque estamos viendo cómo, incluso de manera organizada, en determinados momentos del año, se están dando, cómo existen de una forma irregular esas recolectas que están haciendo mucho daño, ¿no? Al final a los ecosistemas. Sí, todo eso hizo mucho daño en los años pasados a estos que han sido muy escasos en la fructificación de las setas, pero hace un par de años, hace 3 años, hubo abusos excesivos y eso no se puede consentir. De ahí viene, ¿no? La necesidad de legislar, de la regulación y de controlar todos estos aspectos. Dentro de este volumen que tenemos sobre la mesa, lo decía además Javier, hay algunas especies que llaman mucho la atención. Durante la presentación del mismo se hablaba mucho de la barba de cabra, por ejemplo, ¿no? Por su vistosidad. Yo no sé si muchas de ellas son conocidas, porque antes nos decías, bueno, muchas pasan a lo mejor desapercibidas. ¿Son conocidas? Es decir, ¿se dan de forma habitual también en la provincia? Bueno, se dan, pero son raras, realmente son raras. En fin, nosotros conocíamos esta barba de cabra en otros robledales de la provincia. Fue una sorpresa encontrándolas aquí en Villafría, pero son raras y de hecho en algunas están en la lista roja de especies a proteger. Sin embargo, esta lista pues, puede ser una lista elaborada en otros ámbitos donde escaseen más que en nuestra provincia. Todavía eso no está del todo claro, ¿no? Hasta qué punto una especie es escasa o es que su fructificación es muy caprichosa. En este mundo de los hongos todavía no se conocen los ciclos biológicos exactos de todas las especies, entonces puede haber alguna especie que necesite unas condiciones climáticas determinadas y que fructifique cada 4 o 6 años, como pasa con algunas, ¿no? Esto quiere decir que el hongo está ahí, pero que no se manifiesta, ¿no? Y eso puede pasar. Hemos tenido unas campañas complicadas, digámoslo, por no decir que han sido malas estos últimos años. Yo no sé si después de lo que estamos teniendo en este inicio de 2018 se espera que la cosa cambie. Yo creo que sí. Hay ganas, ¿no? Me imagino en cualquier caso yo creo que sí. De que al final... Sí, los aficionados están deseando que salga un ícaro por ahí porque hace mucho que no lo ven. Pero nosotros te advierto que estamos todos los días del año trabajando en cosas de estas y tenemos, no nos aburrimos, ¿sabes? Porque tenemos cantidad de material de secado y a ver por microscopía, las esporas, en fin. Quiero decir que nuestro mundo no es solo de campo, sino también es de laboratorio. Me gusta que además hables precisamente de esto, Javier, porque muchas personas pueden imaginar, bueno, pues simplemente se limitan al estudio, a la visualización. Esto va al milímetro, con la máxima precisión posible, ¿no? Para poder estudiar y poder entender estos hongos a la perfección. Si tiene un carácter científico, lo que es este trabajo, pues tiene que ser así. ¿Cómo puede variar de un ecosistema a otro la variedad de setas que nos vayamos a encontrar en Burgos? Porque, insisto, este primer volumen es sobre el quejigar, pero sé que ya tenéis en mente el segundo. Sí. ¿Hasta qué punto puede variar, por ejemplo, ese entorno que rodea a las setas? Pues mira, hay especies que son muy específicas de un determinado ámbito y lo son porque micorrizan, es decir, se asocian a determinadas especies de árboles y si esos árboles están ellas, ¿no? Hay otras que son más generalistas, más ubiquistas o ubicuistas y entonces pues pueden estar en más de un tipo de ecosistema. Nosotros hemos elegido aquí algunas que eran más específicas de lo que es el quejigar en este caso o de lo que serán los pinares en otro, pero hay un número muy grande de especies que están en general en todos, ¿no? Yo creo que como colofón a todo esto, si cabe, lo que podríamos hacer es una mención de todas las especies que llevamos identificando, aunque no estén descritas, simplemente... Una catalogación, sí, ¿no? Al final un inventariado de todo esto. ¿Cuál va a ser el segundo volumen de esta colección? Porque sé que ya estáis trabajando, que al final hay mucho, ¿no? que exponer y que mostrar, hay mucho que seleccionar. ¿Cuál será? Sí, va a ser todo lo que se refiere a las riberas, al ecosistema de galería, el soto, en fin, todo lo que son las choperas, zonas relacionadas con las orillas de los ríos, de los cauces. La intención, una por año, decías el otro día, aproximadamente, dependerá en cualquier caso, imagino que del ayuntamiento. Eso ya depende de la edición y de las posibilidades que tengamos de nosotros de ir a
en ese ritmo, pero bueno, pues sí, más o menos. ¿Cuál es la especie que más os ha llamado la atención en la asociación en este tiempo? Me sé que me vas a decir que muchas, Es que es muy difícil decir pero eso. alguna que quizás por su singularidad, por su vistosidad o porque no pensabais bajo ningún concepto que se pudiera dar en Burgos, ¿se va a poder ver en esta colección o esas de las que sí o sí también van a aparecer dentro de ese inventariado? Pues sí, aparecerán, pero bueno, aquí en las contraportadas vamos a llamar la atención con determinadas especies que son llamativas, como esta que hemos elegido en este caso, ¿no? El Ganoderma lucidum, que hoy en día tiene además mucha popularidad en algunos ámbitos porque se utiliza en farmacia o se ha utilizado para medicina oriental tradicionalmente, en fin, que ha tenido bastante interés Y se da en a lo largo Burgos. de la historia. Y Bueno, al final se da la casualidad, sí, ¿no? sí, de que, no, de la que se tenemos da. en nuestro entorno, sí, sí. Y quizás la más común. La más común, también es muy difícil decir eso, pero la manita muscaria es una de las setas que aparecen en más momentos y en más ambientes, curiosamente, ¿no? Que se la tiene por muy peligrosa, tampoco lo es tanto, pero es muy vistosa la seta de los enanitos. Bueno, precaución sobre todo a la hora de cualquier tipo de recolección, por supuesto. El consejo de respetar siempre el ecosistema vaya por delante. Y para todos aquellos jóvenes, porque es algo en lo que incidíais también en la rueda de prensa, Javier, que se quieran iniciar, decía el otro día Javier, bueno, es que no hay que ir tan a bulto y hay que ir con un poco más de precaución. ¿Qué habría que recomendarles precisamente de cara a esa campaña que está a la vuelta de la esquina? Yo lo que diría es que nadie puede salir a buscar una determinada especie sin saber con qué se puede confundir, es decir, sin saber las especies tóxicas que son parecidas. O sea, haberse interesado un poco, bueno, con qué podría confundirme que puede ser peligroso. Es más importante conocer las especies mortales, que no son tantas, que son a lo mejor unas 30 o 40 o 50 como mucho. Sí, pero es que estamos hablando... Dice Javier, no son tantas, pero son Pero números estamos hablando más que de significativos, ¿no? más de 1000 especies que hay en nuestra provincia. Entonces todo es proporcional, es decir, algunas se comen tantas como son mortales, pero la mayoría no tienen ni interés gastronómico, ni interés toxicológico, ni nada, simplemente son como una planta que nadie se le ocurre llevársela a la boca, ¿no? Entonces vamos a conocer sobre todo las enemigas, ¿no? Digamos, Pues aquellas... sería importante, sí, distinguir con qué uno se puede confundir, que puede ser algo muy peligroso. Y yo diría que además, ciertamente hay especies que se dan en zonas abiertas de la provincia de Burgos, en las campas, como es la seta de carrerilla, que ha sido muy popular siempre en nuestro ambiente, y que tiene muchas especies pequeñas parecidas. Es una de las setas más peligrosas para mí. Bueno, pues cosas a tener en cuenta, ¿no? Sí, sí. Para cualquier duda, ya sabemos que la Asociación Micológica Gatuña todos los lunes del año está abierta a todo aquel que lo desee. Se pueden llevar ejemplares si se tiene algún tipo de duda antes de ingerirlo, Sí, por sí. supuesto. También, por si se quiere profundizar sobre alguna especie, Sí. para todo ello están los miembros de la asociación. Encantados, además, sí. Y nos vamos a quedar con este eslogan al final: aprende, disfruta y respeta, que son los tres conceptos, ¿no? básicos que van a guiar esta colección. Sí, esta y otras que sacó el ayuntamiento con ese mismo eslogan, que es una cosa que ya es, vamos, se escapa del ámbito de esta sola colección, ¿no? Porque hubo otras con ese eslogan que se relacionan con paseos por los parques, con distinguir árboles. Vamos a disfrutar, ¿no? de lo que tenemos Sí, y de ese entorno. sí, que es mucha riqueza la que hay. Javier, muchas gracias por estar con nosotros este ratito. Enhorabuena por esta publicación. Muchas y espero que nos gracias. veamos cuando salga el segundo volumen de esta colección, como siempre, profundizando en este caso en aquello que tenemos a la vuelta de la esquina. Yo también lo espero. Muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos.